Las aves de Aristófanes es una de las comedias más vibrantes y audaces de la antigua Grecia. Escrita en el siglo V a.C., la obra nos invita a sumergirnos en un mundo donde lo absurdo y lo satírico se entrelazan en una crítica feroz a la política, la moral y las creencias de la época. A través de las peripecias de dos atenienses, Pistetero y Euelpides, que buscan escapar de la corrupción de su ciudad natal, Aristófanes crea una ciudad en el cielo habitada por aves, en la que se gestan nuevas formas de organización y poder. El vuelo hacia este nuevo mundo celeste se convierte en un espacio para la reflexión y el cuestionamiento. A lo largo de la obra, la crítica a las instituciones, los dioses y la propia naturaleza humana se vuelve cada vez más aguda, mientras las tensiones entre los ideales de justicia y las realidades del poder se vuelven evidentes. Con humor y desmesura, Aristófanes nos invita a pensar sobre la libertad, la política y la necesidad de cuestionar las estructuras que nos definen, tanto terrenales como divinas. Capítulo 1. El despertar de la utopía, la partida de Atenas. En el amanecer de un día sombrío, los pasillos de Atenas, esa urbe que antaño fue la cuna de la filosofía y el arte, resonaban con un murmullo de descontento. Las calles, salpicadas de polvo y el eco lejano de los gritos de los mercaderes, parecían reflejar la misma decadencia de los corazones de sus habitantes. Pistetero y Euelpides, dos atenienses de corazón herido y mentes inquietas, caminaban por entre los mercados abarrotados, con el peso del hastío y la frustración aplastándoles los hombros. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», murmuró Pistetero, mirando el brillo opaco del cielo ateniense. «Esta ciudad, que alguna vez fue un faro de sabiduría, ahora está sumida en la oscuridad de la corrupción y el egoísmo. La democracia ha sido mancillada, los dioses han dejado de escucharnos, y el pueblo parece estar ciego ante los propios males que lo aquejan. Pero nosotros aún podemos escapar». Euelpides, caminando a su lado, asintió con una expresión grave en su rostro. Él, un hombre de ideas sencillas y corazón leal, comprendía las palabras de su compañero. Desde que las fuerzas del poder habían comenzado a desmoronar los ideales de justicia, ambos sabían que la vida en Atenas ya no era más que un teatro vacío, una danza interminable de intereses políticos y luchas por el poder. La polis que una vez había sido la piedra angular de su existencia se había convertido en una prisión invisible. «¿Y a dónde iremos?», preguntó Euelpides, con la esperanza aún encendida en su voz, aunque la incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Pistetero, que siempre había sido el más audaz de los dos, levantó la vista, como si por un instante pudiera ver más allá de las murallas de Atenas. «Hay un lugar, Euelpides, un lugar donde la corrupción no ha penetrado, donde los ideales aún pueden florecer. Un lugar donde los hombres pueden ser verdaderos, y no esclavos de las pasiones terrenales». Euelpides lo miró, intrigado. «Un lugar así existe». Pistetero asintió. «Sí, y no solo existe, sino que está en el cielo mismo, más allá de las estrellas. Es el reino de las aves. Ellas viven en armonía, no tienen la necesidad de mentir, ni de robar, ni de adorar a los dioses que nos han fallado. Allí, las leyes que nos atan en la tierra no existen, y podemos construir una nueva ciudad, sin las cargas que nos aplastan». El sueño de Pistetero resonaba en el corazón de Euelpides, quien, aunque escéptico, no podía evitar sentirse atraído por la idea de escapar a un mundo donde la paz y la justicia fueran más que simples palabras vacías. Pero, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo encontraremos esa ciudad celestial? Pistetero, siempre lleno de convicción, sonrió con una mezcla de exasperación y esperanza. «Eso, amigo mío, es lo que debemos averiguar. Pero si hay algo que sé con certeza, es que este mundo ya no tiene nada para nosotros. Si deseamos encontrar un refugio, un nuevo hogar donde podamos vivir de acuerdo con nuestros propios ideales, debemos elevarnos. Debemos volar». La promesa de un nuevo comienzo comenzó a tomar forma entre ellos. La idea de ascender hacia las alturas, de dejar atrás la tierra que les había dado tantas frustraciones, les llenaba de una energía renovada. Pistetero, con un gesto lleno de misterio, sacó de su manto un plano dibujado con trazos apresurados, un mapa de los cielos, donde los caminos hacia el reino de las aves parecían estar señalados con símbolos desconocidos, pero prometedores. «Este mapa nos guiará», dijo Pistetero con confianza, «y si seguimos el camino correcto, llegaremos al reino de las aves, donde podremos fundar nuestra propia ciudad, una ciudad que desafiará todo lo que conocemos». El cielo sobre ellos parecía, por un momento, menos distante. En sus corazones,
una chispa de esperanza se encendió, una llama que ni las nubes ni el viento podrían apagar. Ewelpides, por su parte, comenzó a creer que este sueño podría ser más que una fantasía. De hecho, en sus ojos brillaba ahora un fulgor que antes no existía, la promesa de lo desconocido. Y así, sin más palabras, sin despedirse de nadie ni de nada, Pistetero y Ewelpides comenzaron su viaje hacia lo desconocido. Se dirigieron al monte más alto que se encontraba al norte de Atenas, donde los vientos soplaban con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para su partida. Mientras ascendían, el paisaje urbano de Atenas comenzó a desvanecerse detrás de ellos, una sombra que se desdibujaba en la distancia. Los edificios, las calles, las multitudes, todo se hacía cada vez más pequeño, más lejano. Solo quedaban los dos hombres, caminando hacia el futuro, hacia la promesa de un nuevo mundo. La cima del monte se encontraba cubierta por una densa niebla, pero eso no detuvo a los dos viajeros. Se adentraron en la niebla, con la determinación de llegar a su destino, sin mirar atrás. Y, finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, una figura extraña apareció entre las sombras. Era un ave, majestuosa y poderosa, que parecía emerger de la misma niebla que los rodeaba. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó la criatura con voz profunda y resonante. Pistetero, sin titubear, dio un paso adelante. Somos dos hombres de Atenas, en busca de un nuevo hogar, lejos de la corrupción de nuestra ciudad. Venimos a pedir asilo en el reino de las aves. El ave los miró con curiosidad, como si los estuviera evaluando. ¿Por qué el reino de las aves? ¿Qué pueden ofrecer a nuestro mundo? Ewelpides, algo nervioso, respondió: Nosotros no tenemos riquezas, ni poder. Pero tenemos sueños, sueños de justicia, de libertad, de paz. Queremos construir una ciudad en el cielo, una ciudad donde los hombres no estén sometidos a las pasiones terrenales, donde podamos vivir de acuerdo con principios más elevados. La ave, tras un largo silencio, inclinó la cabeza y dijo: Vuestra llegada no es fortuita. El destino de los hombres y las aves está entrelazado. Si vuestra misión es verdadera, entonces podéis entrar. Pero tened en cuenta una cosa: en este reino, nada es como parece. La utopía que buscáis será puesta a prueba de maneras que no imagináis. Con esas palabras, la ave extendió sus alas y los invitó a seguirla. La niebla se disipó y, ante sus ojos, apareció una visión asombrosa. Una ciudad flotante, suspendida en el aire, rodeada por un océano de nubes. Era un lugar que parecía sacado de un sueño, una ciudad de torres imponentes y puentes de plata, todo construido sobre alas y vientos. Las aves volaban por encima y alrededor, como guardianes de ese reino etéreo. Pistetero y Ewelpides, asombrados, cruzaron el umbral hacia ese mundo inexplorado, donde su destino, sin saberlo aún, estaba a punto de cambiar para siempre. Las aves los habían recibido, pero ahora, en su nueva morada, comenzaría la verdadera aventura. Capítulo 2. En busca de un lugar mejor. El encuentro con los pájaros. La ciudad flotante ante ellos era un espectáculo desconcertante. Los edificios, con sus cúpulas brillantes, parecían bailar al ritmo de los vientos que los mantenían suspendidos en el aire. Las aves, con sus plumas resplandecientes como joyas, volaban en formaciones ordenadas, creando patrones que se desvanecían en la niebla celestial. El sonido del viento mezclado con el canto de las aves tenía una melodía única, una armonía que parecía propia del mismo cielo. Pistetero y Ewelpides caminaron con cautela, pero la fascinación que sentían era palpable. Cada paso que daban les acercaba más al centro de la ciudad, donde una gran plaza se extendía, rodeada por altas columnas de cristal y piedra. Era como un santuario de luz, un espacio donde los colores del amanecer y el atardecer se entrelazaban, reflejados en las superficies brillantes que parecían absorber toda la luz del sol. Los dos atenienses se detuvieron frente a un grupo de aves que estaban reunidas en círculo, como si estuvieran deliberando sobre algún asunto importante. Al principio, las aves los miraron con curiosidad, pero luego, con una elegancia tranquila, abrieron el círculo para permitirles acercarse. ¿Son ustedes los que han llegado desde la tierra?, preguntó una de las aves, una criatura majestuosa con plumaje dorado y ojos penetrantes. Su voz resonaba en el aire como un eco suave pero autoritario. Nos han hablado de su llegada, pero no todo lo que brilla en los cielos es lo que parece. ¿Qué buscan realmente en este reino? Pistetero,
quien siempre había sido el portavoz de los dos, dio un paso adelante, con la mirada fija y segura, pero también reflejando una cierta cautela ante la grandeza de aquellos seres alados. Buscamos un lugar mejor, un lugar donde podamos vivir de acuerdo con los ideales que nos han sido robados en la tierra. Hemos dejado atrás Atenas, una ciudad que alguna vez fue un símbolo de libertad y justicia, pero que ahora está corrompida por el poder y el egoísmo. Queremos fundar una ciudad en el cielo, un lugar donde los hombres puedan ser verdaderos y vivir en armonía. La ave dorada lo observó con atención, sus ojos analíticos como los de un sabio. ¿Así que buscáis la perfección? ¿Una utopía que se elevará más allá de los cielos y el alcance de los dioses? Muchos han venido aquí con sueños semejantes, pero pocos han sobrevivido a la realidad de lo que significa vivir en equilibrio. Aquí, en el reino de las aves, no hay espacio para las falacias humanas. El poder, la traición, el orgullo, todo eso también se encuentra en el aire, solo que disfrazado de pureza. Euelpides, algo desconcertado por la seriedad de las palabras de la ave, se adelantó un paso. Pero, ¿acaso no hay esperanza en este lugar? ¿No es este el reino en el que las aves viven sin las corrupciones de la tierra? La ave dorada inclinó la cabeza, como si la respuesta estuviera más allá de lo que podía expresar. La pureza del aire no significa la pureza de los corazones. Las aves, al igual que los hombres, son capaces de elevarse o de caer. Nosotros volamos no porque seamos mejores, sino porque entendemos el equilibrio entre el cielo y la tierra. Vivimos en libertad, pero esa libertad no está exenta de sus propias pruebas. Pistetero, sintiendo el peso de las palabras de la ave, asintió lentamente. Entonces, ¿qué debemos hacer para probar que nuestros ideales son verdaderos? ¿Qué debemos ofrecer a esta ciudad, a este reino? La ave dorada lo miró fijamente, como si lo estuviera escaneando, buscando una respuesta que no se encontraba en sus palabras, sino en sus intenciones. Primero, debéis comprender que la creación de una nueva ciudad no es solo cuestión de voluntad. Es cuestión de sacrificio. Vuestra utopía solo podrá existir si está equilibrada por las fuerzas de la naturaleza, si es capaz de adaptarse y resistir las pruebas del tiempo. El cielo y la tierra están siempre en conflicto, y es en ese conflicto donde se forjan los grandes destinos. Estamos dispuestos a todo, dijo Pistetero, con una determinación renovada, mientras Euelpides lo miraba con una mezcla de asombro y miedo. Nuestro viaje no ha sido solo una huida, sino una búsqueda. Queremos vivir sin los yoques de la corrupción. Queremos aprender. La ave dorada, con un suspiro casi imperceptible, extendió sus alas y se posó sobre una de las columnas de cristal que adornaban la plaza. Muy bien. El primer paso será enfrentar lo que más teméis. Vuestra llegada a este reino no ha sido solo una casualidad. Aquí, en el reino de las aves, la ley de los cielos exige que todo ser, sea hombre o ave, pase por una prueba de espíritu. Solo aquellos que demuestren ser dignos podrán construir su ciudad. Vuestra tarea será la siguiente. Debéis volar, como nosotros. Ambos atenienses se miraron, sorprendidos. ¿Volar?, repitió Euelpides, como si la palabra misma tuviera un significado tan alejado de la realidad que se sentía como una broma cruel. Sí, dijo la ave dorada, con una sonrisa que denotaba sabiduría ancestral. Vuestro cuerpo no tiene alas, es cierto, pero el vuelo no siempre depende de ellas. El verdadero vuelo comienza en el alma. Si sois capaces de liberar vuestras mentes y corazones, si sois capaces de dejar atrás las cadenas de la tierra que aún os atan, volaréis, aunque no tengáis alas. Pistetero, aunque temeroso, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. En ese momento comprendió que la verdadera prueba no era física, sino espiritual. Aceptamos el desafío, dijo con voz firme. Bien, respondió la ave dorada. Vuestro viaje ha comenzado, pero recordad, volar no es solo cuestión de deseo. Es cuestión de dejar ir. Debéis enfrentar vuestros miedos, dejar atrás los lastres de vuestra vida en Atenas, y solo entonces, cuando estéis listos, podréis alzaros. Las aves que los rodeaban comenzaron a batir sus alas, como si al ritmo de ese gesto celebraran la decisión de los dos atenienses. La plaza se llenó con un susurro de viento, y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, observando desde su altura las sombras de aquellos que aspiraban a volar. Pistetero y Euelpides, aunque aún con dudas en sus corazones, sabían que no había vuelta atrás.
La prueba había comenzado, y solo superándola podrían forjar el destino que habían soñado. Capítulo 3. La prueba del vuelo, despojándose de las ataduras terrenales. La noche había caído con una suavidad inquietante, como una manta que envolvía la ciudad flotante en una quietud profunda. Los dos atenienses se encontraban en el centro de la plaza, rodeados por la vasta extensión del cielo estrellado, que se abría ante ellos como un lienzo infinito. Las aves, como guardianes silenciosos, observaban desde lo alto, su silueta recortada contra la luz de las estrellas. La promesa de la prueba de vuelo pesaba sobre ellos, pero el aire, al mismo tiempo fresco y denso, parecía ser un recordatorio constante de lo que debían lograr. Pistetero, quien siempre había sido el más resuelto de los dos, intentaba calmar sus pensamientos. Sabía que no sería sencillo. La prueba que les había sido encomendada no era simplemente un desafío físico, sino una confrontación directa con las limitaciones de su ser. Volar, sin alas, parecía una paradoja imposible, una ironía que, sin embargo, se les ofrecía como el primer paso para alcanzar su utopía. Pero el miedo era una sombra persistente que se cernía sobre su mente. Euelpides, por su parte, se encontraba absorto en la vastedad del horizonte. La enormidad del cielo le provocaba una sensación de pequeñez, y un temor lejano, como si el aire mismo pudiera despojarle de su humanidad, lo invadía. «¿Cómo se puede volar si no tenemos alas?», murmuró, casi en un susurro, como si al decirlo en voz baja pudiera contener la magnitud de su duda. «¿Qué significa realmente volar?», preguntó, mirando a Pistetero con un brillo de incertidumbre en los ojos. Pistetero lo miró fijamente, pensativo. No había respuesta simple, pero sabía que el desafío no era físico, sino emocional y espiritual. «Creo que se trata de liberarnos», dijo lentamente, como si al pronunciar las palabras pudieran adquirir un significado más profundo. Liberarnos de los miedos que nos atan, de las expectativas que nos han impuesto los demás. Volar, Euelpides, es dejar atrás lo que creemos que somos, para convertirnos en lo que realmente podemos llegar a ser. Euelpides asintió, aunque aún sin entender completamente el significado de sus palabras. A medida que avanzaban hacia el centro de la plaza, el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de un poder invisible que los envolvía. Las aves, que hasta ese momento se habían mantenido a distancia, comenzaron a descender lentamente, rodeándolos con su presencia serena, como si fueran parte de un proceso que no podían evitar. Una de las aves doradas, la misma que les había hablado en el encuentro inicial, se posó ante ellos, esta vez con una mirada aún más penetrante. «Para volar, primero debéis vaciaros. Solo cuando el alma está vacía de los pesos de la tierra puede encontrar el impulso necesario para elevarse», dijo con una voz profunda que resonaba en sus corazones. «La mente humana está llena de creencias falsas, de deseos egoístas, de temores que la mantienen atada a la tierra. Estas son las cadenas que debéis romper». Pistetero, con una determinación renovada, miró a Euelpides, quien seguía contemplando la escena con un aire de fascinación y desconcierto. «¿Vaciarse? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos deshacernos de todo lo que llevamos dentro?» La ave dorada inclinó la cabeza, observando cuidadosamente. «El primer paso es aceptar que todo lo que sabéis sobre el mundo es solo una interpretación. Lo que veis como real es solo una construcción de vuestra mente. Lo que más teméis, lo que más os ata a la tierra, son vuestras propias creencias. Para volar, debéis renunciar a ellas. Solo entonces seréis libres». Euelpides dio un paso atrás, como si las palabras de la ave fueran un golpe directo a su sentido de identidad. «Pero, ¿cómo podemos dejar ir lo que hemos sido toda nuestra vida? ¿Cómo renunciar a lo que nos ha definido?» Pistetero, que había sentido un ligero estremecimiento ante las palabras de la ave, respiró profundamente. «No se trata de renunciar a nuestra humanidad, sino de trascenderla. Se trata de liberarnos de los miedos y prejuicios que nos limitan. Al abandonar lo que nos ata, descubriremos lo que somos verdaderamente». Con un suspiro profundo, Euelpides asintió, aunque aún con una expresión de incertidumbre en su rostro. «Lo intentaré», murmuró. Las aves, que habían observado en silencio, comenzaron a batir sus alas suavemente, creando un susurro que parecía llenar el aire con una energía palpable. Los dos atenienses se miraron una vez más y, con un gesto silencioso de complicidad, cerraron los ojos y se sentaron en el suelo,
tratando de vaciar sus mentes de pensamientos, de miedos, de todo aquello que los mantenía atados a la tierra. El aire comenzó a moverse a su alrededor, como si reconociera su esfuerzo. La sensación de ligereza que buscaban no llegaba inmediatamente, pero el simple hecho de intentar desprenderse de sus propios lastres ya parecía ser un paso hacia lo desconocido. En el silencio profundo de la noche, con el cielo estrellado sobre ellos y las aves que seguían su danza en el aire, Pistetero y Ewelpides comenzaron a sentir un leve cambio. No en su cuerpo, sino en su alma. Una sensación de apertura, de liberación, como si el aire estuviera invitándolos a ser algo más de lo que hasta entonces se habían permitido ser. No volaban aún, pero el vuelo ya había comenzado en su interior. El primer vuelo es el vuelo del alma, murmuró la ave dorada, observando el proceso con atención. Solo cuando el alma se eleva, el cuerpo sigue. No esperéis un milagro. El vuelo es una práctica, no una recompensa. Sed pacientes. Las palabras de la ave quedaron flotando en el aire, como una verdad que necesitaba tiempo para ser entendida. Pistetero y Ewelpides, cada uno en su silencio, siguieron vaciando sus corazones, buscando en lo profundo de su ser la esencia de la libertad que les permitiría, algún día, volar. El reto aún no había terminado, pero en ese instante, algo había cambiado, algo había comenzado a transformarse en lo más profundo de sus espíritus. El vuelo era más que una aspiración, era ahora una posibilidad. Capítulo 4. El abismo del vacío. Atravesando la frontera del ser. La noche se extendía como un mar de sombras en el que todo parecía inmóvil, pero la quietud estaba cargada de una energía sutil, casi palpable. Pistetero y Ewelpides, aún sentados en el mismo lugar, sentían el peso del tiempo transcurrir con lentitud, como si el universo se estuviera tomando un respiro profundo antes de desatar lo inevitable. El aire se había vuelto más espeso, como si respondiera a la tensión interna que ambos luchaban por controlar. No volaban, pero el vacío que intentaban atravesar se había vuelto más denso, más real. De repente, un susurro suave rompió la serenidad de la noche, un sonido tan leve que parecía más una vibración en el aire que una palabra. La ave dorada apareció ante ellos nuevamente, esta vez con una mirada más profunda, como si comprendiera la lucha interna que los jóvenes enfrentaban. El vacío es la frontera, dijo la ave con una voz que resonaba con un eco extraño, como si proviera de los confines del espacio y el tiempo. Solo cuando os enfrentéis al sin temor, solo cuando aceptéis su vacío absoluto, podréis avanzar. Pistetero levantó la mirada hacia el cielo, el cual se extendía ante él como un océano sin fin. ¿Qué significa aceptar el vacío?, preguntó, su voz tensa. ¿Cómo podemos aceptar algo que nos consume, que nos despoja de todo lo que creemos ser? La ave dorada, como si fuera consciente de la magnitud de la pregunta, dejó que el silencio envolviera la plaza por un momento. Luego, con un suspiro, explicó, el vacío no es destrucción, ni pérdida, ni olvido. El vacío es la pura posibilidad. En él no hay nada, pero en su nada se encuentran todas las potencialidades del universo. Es el lugar donde las limitaciones del ser se disuelven, donde la mente no está sujeta a los confines del tiempo y el espacio. Para volar, debéis entrar en ese vacío sin resistiros, porque solo cuando os vaciáis de vosotros mismos, la verdad puede surgir. Ewelpides frunció el ceño, intentando comprender las palabras que parecían tan llenas de paradojas. Pero si nos vaciamos de todo lo que somos, ¿quiénes seremos entonces? ¿Qué quedará de nosotros? La ave lo miró fijamente, sus ojos resplandeciendo como dos estrellas en la oscuridad. No es cuestión de perderse, Ewelpides. Es cuestión de encontrar lo que realmente sois. Lo que llamáis yo es solo una capa superficial, una construcción de la mente que se afianza en el miedo y la ignorancia. El vacío no destruye el ser, sino que permite que el ser se revele en su forma más pura, sin las ataduras del ego. Pistetero asintió lentamente, pero algo en su interior aún se rebelaba contra esa idea. El vacío le parecía un abismo insondable, una amenaza que podía tragarse todo lo que conocía y amaba. ¿Cómo podían enfrentar algo tan vasto, tan desolado, sin perderse en el intento? ¿Y si no somos capaces de atravesarlo?, preguntó, su voz marcada por una inquietud que no pudo ocultar. La ave dorada voló en círculos alrededor de ellos, como si quisiera que su ser se impregnara de la misma serenidad que ella emanaba. El miedo es la mayor de las cadenas, Pistetero. El miedo os ata a la tierra, os impide ver más allá de lo inmediato.
El vacío es vuestra libertad, y solo cuando dejéis de temerlo, podréis atravesarlo. Un silencio largo y pesado siguió a sus palabras. Ewelpides cerró los ojos, buscando en su interior una respuesta que aún no había llegado. Pistetero, por su parte, se levantó lentamente, como si algo dentro de él hubiera comenzado a moverse, a despertar. Lo intentaré, murmuró, con una determinación silenciosa. La ave dorada, satisfecha con la respuesta, se posó sobre un pedestal cercano, observándolos con una intensidad casi humana. Recordad, el vacío no es el fin, sino el comienzo de todo. Cuando cruzáis esa frontera, ya no sois los mismos, pero sois más de lo que jamás imaginasteis ser. La plaza se llenó de un murmullo suave, como si el viento estuviera susurrando secretos antiguos, secretos que solo aquellos dispuestos a atravesar el abismo del vacío podían comprender. Pistetero y Ewelpides, con los ojos cerrados, comenzaron a sumergirse en ese vacío interior, vaciando sus pensamientos, sus deseos, sus temores, todo lo que los mantenía sujetos a la tierra. Y al hacerlo, comenzaron a sentir una sensación extraña y maravillosa, una ligereza, una expansión, como si el universo entero estuviera invitándolos a liberarse de su forma limitada. De pronto, el aire comenzó a vibrar, un murmullo sutil que parecía resonar en sus corazones. El vacío se estaba abriendo ante ellos, no como un abismo aterrador, sino como una puerta hacia algo nuevo, algo incomprensible, pero profundamente atractivo. Sin palabras, sin resistencias, ambos comenzaron a dar pasos hacia ese vacío, sin saber lo que encontrarían al otro lado, pero sabiendo que ya no podían volver atrás. En el instante en que sus pies tocaron el suelo vacío, una sensación de transformación se apoderó de ellos. El vuelo no era un evento, no era una acción externa. Era un proceso interno, una reconfiguración del ser. El vacío, en su aparente desolación, era en realidad el terreno fértil de su libertad. Y así, mientras la luz de las estrellas seguía brillando en la vastedad del cielo, Pistetero y Ewelpides sintieron que algo dentro de ellos había comenzado a volar. No con alas, no con cuerpos, sino con algo mucho más profundo, sus almas. Y mientras el viento acariciaba sus rostros, supieron que ya no había marcha atrás. El vuelo había comenzado. Capítulo 5. La ascensión, el desafío de la conciencia expandida. El amanecer llegó sin ruido, como una promesa callada, bañando la ciudad flotante con su luz suave y dorada. El cielo, antes un manto de estrellas distantes, ahora se abría en tonos de azul y rosa, como un lienzo que susurraba secretos a quienes sabían escuchar. Pistetero y Ewelpides despertaron, aunque no era un despertar común. Ya no estaban en la misma condición de la víspera. Algo en su interior había cambiado, como si sus cuerpos, antes llenos de las limitaciones del ser, se hubieran liberado al contacto con el vacío. Ambos se levantaron lentamente, con una ligereza que jamás habían conocido. El aire a su alrededor parecía diferente, menos denso, menos pesado, como si el mundo entero hubiera dejado de presionar sobre ellos. Pero mientras la sensación de ligereza los envolvía, la conciencia de su transformación comenzaba a crecer. Algo más los esperaba, algo que no podían aún comprender por completo, pero que les urgía seguir. ¿Lo sientes?, preguntó Ewelpides, su voz llena de una curiosidad asombrosa. Como si todo fuera más claro, más grande. Pistetero asintió, mirando al horizonte, como si intentara encontrar las palabras que pudieran abarcar la magnitud de lo que experimentaban. Es como si todo a nuestro alrededor hubiera cambiado, pero no el mundo en sí, sino nosotros. Es como si el aire nos hablara, como si la vida misma estuviera al alcance de nuestra conciencia. Antes de que pudiera agregar más, la ave dorada apareció ante ellos nuevamente, sus alas brillando con una luz etérea. Su presencia era tan serena que el simple hecho de verla parecía calmar la inquietud que surgía en los corazones de los jóvenes. Sus ojos, profundos como el abismo, observaban a los dos atenienses con una comprensión que iba más allá de la mera observación. «Habéis atravesado la frontera del vacío», dijo la ave, su voz tan suave y clara que resonaba directamente en las almas de Pistetero y Ewelpides. «Pero ahora viene la verdadera prueba, la ascensión. El vacío que habéis abrazado es solo el principio, el primer paso hacia una conciencia expandida. El vuelo no es un fin, sino un camino, y solo cuando alcanzáis las alturas de vuestra propia conciencia, seréis capaces de volar realmente». Ambos miraron a la ave,
conscientes de que lo que se les ofrecía ahora no era simplemente una continuación del desafío, sino una oportunidad para trascender las barreras de su ser. ¿Ascensión?, preguntó Pistetero, su voz teñida de una mezcla de fascinación y temor. ¿Cómo ascendemos, si ya hemos vaciado nuestros corazones y mentes? ¿Qué más hay? La ave dorada inclinó la cabeza, como si sus palabras fueran una respuesta a una pregunta que no necesitaba ser formulada. La ascensión no es un proceso lineal. No es algo que se pueda alcanzar de una sola vez. Es un acto continuo de expansión, de elevarse por encima de las limitaciones de la mente humana. Lo que habéis liberado en el vacío es el primer nivel de conciencia, pero para volar, debéis alcanzar una comprensión más profunda de lo que significa ser. Ewelpides, que sentía un remolino de pensamientos girando en su interior, hizo una pausa antes de hablar. ¿Cómo podemos alcanzar esa comprensión? ¿Qué es lo que debemos entender para ascender? La ave, con su mirada sabia y tranquila, respondió: la comprensión que buscáis no está en los libros ni en las palabras de los demás. No está en las creencias ni en los pensamientos preconcebidos. La verdadera comprensión surge cuando os desprendéis completamente de vuestra necesidad de saber, de comprender con la mente. Es en la entrega del ego, en la aceptación de la impermanencia, donde encontraréis la clave para ascender. Los dos atenienses se miraron en silencio, como si las palabras de la ave estuvieran abriendo un abismo en sus corazones. La idea de soltar la necesidad de comprensión, de dejar ir el impulso de controlar el conocimiento, les parecía una paradoja desconcertante. ¿Cómo podrían ascender sin comprender completamente? ¿Cómo podían avanzar sin respuestas claras? El vacío fue solo el comienzo, continuó la ave dorada. Para ascender, debéis aprender a ser receptivos, a fluir con la corriente de la vida, sin resistir el impulso del universo. La conciencia expandida no se logra a través de la mente, sino a través de la experiencia vivida, a través de la conexión profunda con todo lo que os rodea. Cuando os disolvéis en el flujo de la existencia, cuando abandonáis la lucha por controlar, es cuando el vuelo comienza. Pistetero, sintiendo el peso de estas palabras, dejó escapar un suspiro. Es mucho más grande de lo que pensábamos, murmuró. Creíamos que volar era solo un acto físico, pero ahora vemos que es un acto del alma. Exactamente, dijo la ave. El alma debe volar antes que el cuerpo. El cuerpo solo sigue a la conciencia expandida. Cuando vuestra conciencia se eleva, el vuelo se vuelve natural, y con ello, todo lo que antes parecía distante o inalcanzable se convierte en una extensión de vuestra propia ser. En ese momento, algo en su interior se despertó. No era una sensación de logro, ni una sensación de éxito, sino más bien un suave susurro de sabiduría que se deslizaba a través de sus pensamientos, como un río que fluye sin esfuerzo. Pistetero sintió que, a pesar de no tener respuestas, había algo dentro del que comenzaba a comprender, algo que no podía ser expresado con palabras, pero que era tan real como el aire que ahora respiraba. Ewelpides, por su parte, sintió que el miedo que había sentido al principio comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una extraña paz. ¿Cómo comenzamos?, preguntó, con una voz más calmada, como si la incertidumbre ya no lo abrumara tanto. La ave dorada lo miró fijamente. Comenzáis con el primer paso, que es no resistir. El vuelo, la ascensión, es un acto de rendición, de permitir que el universo se desarrolle a través de vosotros, sin interferir. Comenzáis con el simple acto de ser, sin más. Y desde ahí, el vuelo os llevará. Con esas palabras, la ave dorada se elevó hacia el cielo, dejando a Pistetero y Ewelpides en silencio, contemplando lo que acababan de escuchar. No había respuestas definitivas, pero algo dentro de ellos había comenzado a transformarse. No tenían alas, no tenían certezas, pero entendían que el vuelo no era un destino, sino un viaje continuo, una expansión interminable hacia nuevas alturas de conciencia. Y mientras el sol se alzaba sobre la ciudad flotante, Pistetero y Ewelpides, con corazones renovados, dieron el primer paso hacia la ascensión. No sabían a dónde los llevaría el vuelo, pero sabían que ya no podían regresar. La única opción era volar, hacia lo desconocido, hacia lo infinito. Capítulo 6. La revelación del instante, la armonía del todo. El cielo, antes un lienzo despejado, comenzó a transformarse. Las nubes que antes flotaban perezosamente, como las inquietudes de quienes aún no han comprendido la plenitud del vuelo, se disolvieron lentamente,
dejando espacio a una luz más brillante, más penetrante, que parecía trascender las fronteras del mundo físico. La ciudad flotante, ahora silenciosa, era una amalgama de formas cambiantes que suspendían su existencia en un estado eterno de contemplación. Pistetero y Ewelpides avanzaban por el aire, no con prisa, sino como si cada paso estuviera impregnado de una intención sagrada. La ascensión no era solo una cuestión de altura física, sino de expansión del ser. Era como si el espacio que los rodeaba se hubiera dilatado, abriéndose hacia nuevas dimensiones que ni siquiera ellos comprendían completamente. Sin embargo, en su inconsciente, había algo que comenzaba a cobrarse forma. Una sensación de totalidad, de unidad con la existencia, de un tejido invisible que unía todo lo que era y lo que había sido. En el aire, flotaban notas musicales, suaves como el canto de un ave nocturna, que se fundían en un solo acorde, resonando en las almas de los dos viajeros. Era como si el mismo universo estuviera cantando para ellos, y aunque no podían oír las palabras, sentían la melodía en lo más profundo de su ser. ¿Lo oyes?, susurró Ewelpides, sus ojos fijos en el horizonte. Es como si todo a nuestro alrededor estuviera en perfecta armonía. El aire, las aves, el espacio, todo está conectando de alguna manera. Pistetero no respondió de inmediato. Sus sentidos estaban abrumados por la vibración de las cosas. El cielo, el suelo, la levedad de sus cuerpos flotantes, todo parecía vibrar en una frecuencia que se filtraba en sus huesos y en sus pensamientos. Lo siento, dijo finalmente, su voz cargada de asombro. Es como si no estuviéramos simplemente volando, sino siendo parte de la música que impregna todo esto. En ese instante, la ave dorada apareció una vez más, surgiendo como un destello de luz en medio del horizonte recién clareado. Su presencia, serena y majestuosa, llenó el aire con una sensación de calma infinita. Con sus ojos penetrantes, observó a los dos jóvenes, como si su mirada pudiera desentrañar las profundidades de su ser. Habéis comenzado a escuchar, dijo la ave con voz suave, casi melódica. Lo que ahora oís es la música del universo, la vibración primordial que conecta todo lo que existe. Cada estrella, cada hoja, cada susurro del viento, está impregnado por esta vibración, que es la esencia misma de la existencia. Pistetero y Ewelpides intercambiaron una mirada de asombro. La ave, como si leyera sus pensamientos, continuó: la armonía no es algo que se crea a voluntad, sino algo que siempre ha existido. El vacío que habéis experimentado os ha preparado para percibirlo, para integrarlo en vuestro ser. Cuando se comprende que todo está en armonía, la separación, la lucha, la angustia cesan. Y entonces, el vuelo deja de ser un esfuerzo y se convierte en una expresión natural del ser. Ewelpides, con la mente aún repleta de preguntas y asombros, preguntó: ¿es esta armonía algo que podemos entender con la mente? ¿O es solo una experiencia que debemos vivir? La ave dorada inclinó ligeramente la cabeza, como si la respuesta estuviera más allá de las palabras. La mente humana es limitada, explicó. Busca comprender y clasificar, pero lo que está más allá de ella solo puede ser experimentado. La verdadera comprensión de la armonía es un acto de fusión, no de análisis. Es en el acto de dejarse llevar, de ser parte de esa vibración, donde se encuentra la revelación. Pistetero, que había sido siempre un hombre de preguntas, se quedó en silencio. Algo dentro de él entendió que la mente, aunque poderosa, no podía alcanzar el alcance total de lo que experimentaban. Lo que estaba ocurriendo no podía ser explicado, solo vivido. El vuelo ya no era solo una cuestión de mover los músculos, sino de moverse con el universo, de ser una extensión del todo. Entonces, ¿debemos aprender a dejarnos ir?, preguntó, como si las palabras pudieran ser la clave para lo que aún le parecía un enigma. ¿Debemos entregarnos completamente al flujo, sin resistencia? Exactamente, respondió la ave. El verdadero vuelo es un acto de rendición. Cuando os soltáis de las ataduras de la mente y de las expectativas del ego, cuando abandonáis la necesidad de controlar, es cuando vuestra naturaleza más profunda puede emerger. Y es en ese momento cuando os convertís en parte de la música, cuando vuestra alma se alinea con la vibración universal. El viento comenzó a soplar suavemente, llevando consigo una sensación de ligereza aún mayor. Los dos jóvenes flotarían ahora, no solo en el aire, sino en la vibración misma del mundo. La luz del sol se deshizo en partículas doradas,
que danzaban alrededor de ellos como si fueran reflejos de un estado superior de conciencia. El vuelo no tiene fin, continuó la ave, porque la expansión de la conciencia no termina. Siempre hay nuevas alturas, nuevas dimensiones que explorar. Lo que habéis experimentado hasta ahora es solo el principio. Vuestro viaje os llevará a lugares que ni siquiera podéis imaginar. Pero recordad, el vuelo es solo la expresión de una verdad más profunda. La armonía no está en el destino, sino en el acto mismo de ser, de fluir. Pistetero miró a Ewelpides, quien le devolvió la mirada con una mezcla de aceptación y asombro. El miedo que alguna vez había sentido parecía una sombra lejana, olvidada. Ahora, solo quedaba la sensación de unidad, de pertenecer a algo mucho más grande que ellos mismos. Lo que antes pensábamos que era un objetivo, dijo Pistetero, con voz suave, ahora vemos que es solo el comienzo de un camino infinito. Ewelpides asintió lentamente, como si compartiera el mismo entendimiento profundo que emergía en su interior. La armonía no es algo que buscamos, sino algo que somos, algo que ya está dentro de nosotros. La ave dorada, con su mirada sabia y tranquila, sonrió. Así es. Y al comprender esto, estáis más cerca del vuelo verdadero. Y así, con corazones más ligeros y almas más abiertas, Pistetero y Ewelpides continuaron su ascensión, sabiendo que la revelación del instante había abierto para ellos una puerta a una nueva forma de ser. La armonía ya no era un concepto lejano, sino una realidad viva, vibrante, en cada respiración, en cada paso hacia lo desconocido. Capítulo 7. La dualidad del vuelo, la prueba de la resistencia. El aire, ahora cargado de una vibración casi palpable, se tornó denso y pesado. A medida que Pistetero y Ewelpides ascendían, comenzaron a percibir una extraña resistencia, como si la atmósfera misma quisiera desafiar su impulso ascendente. El cielo, que antes parecía abierto y acogedor, ahora se tornaba en un vasto espacio que exigía algo más que solo el deseo de volar. Había algo en el aire, algo inmaterial pero tangible, que parecía probar su fuerza, su determinación. Era como si el universo mismo estuviera jugando con ellos, empujándolos hacia un límite invisible. ¿Sientes eso?, preguntó Ewelpides, su rostro tenso, mientras sus alas, que hasta hacía poco se desplegaban con elegancia, ahora parecían pesar más de lo habitual. Pistetero asintió, pero su mente aún trataba de comprender lo que sucedía. Es como si el aire quisiera detenernos, como si no quisiéramos seguir ascendiendo. Ambos sentían la pesada presión del espacio, un desafío que no se limitaba solo al cuerpo, sino que penetraba más profundamente, tocando sus espíritus. Era como si el vuelo, tan natural y liberador al principio, hubiera comenzado a transformarse en una lucha interna, una prueba de resistencia que exigía algo más que un simple esfuerzo físico. La ave dorada, que los observaba en silencio desde una distancia segura, se acercó lentamente. No es el aire lo que os desafía, dijo con voz serena, aunque cargada de una sabiduría profunda. Es la resistencia interna, esa que todos lleváis dentro de vosotros, la que os impide avanzar cuando os enfrentáis a los límites de vuestra propia percepción. Pistetero miró hacia arriba, hacia las vastas corrientes de aire que parecían atraparlos. Pero, ¿por qué la resistencia? Al principio todo parecía tan fácil, tan natural. La ave dorada lo observó fijamente. La facilidad es solo el primer paso en el vuelo. Lo que ahora experimentáis es el desafío de ir más allá, de superar las limitaciones que habéis impuesto a vuestros propios corazones. El vuelo verdadero no se trata solo de elevarse, sino de aprender a resistir, de comprender que las dificultades son parte del proceso de transformación. Ewelpides, aún luchando con la presión del aire, frunció el ceño. Pero ¿cómo superamos esta resistencia? No podemos simplemente seguir adelante si el aire nos empuja hacia atrás. La ave sonrió suavemente. Es aquí donde reside la lección más importante. La verdadera resistencia no está en el aire ni en el viento, sino en vuestra mente. Es vuestra mente la que crea la barrera, la que os dice que algo es imposible, que algo es demasiado difícil. Cuando vencéis esas voces internas, el vuelo se convierte en una danza, no una lucha. Debéis aprender a soltar, a fluir con la corriente del aire, en lugar de luchar contra ella. Pistetero miró a Ewelpides, y por un momento, ambos se comprendieron sin palabras. La resistencia que sentían no era solo una cuestión de fuerza física, sino de la mente y el espíritu.
Debían aprender a liberar sus mentes, a soltar el control que pensaban que tenían, para poder alcanzar una verdadera libertad. Entonces, ¿el secreto es dejar ir?, preguntó Pistetero, una chispa de entendimiento brillando en sus ojos. Sí, respondió la ave. Dejar ir el miedo, dejar ir la necesidad de tener todo bajo control. Cuando lo hagáis, el vuelo será mucho más fácil. Y recordaréis que todo en este universo está en constante flujo. Cuando os alineáis con ese flujo, la resistencia desaparece. Ewelpides cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Al principio, no era fácil. La presión del aire seguía siendo fuerte, y el deseo de luchar contra ella surgía una y otra vez. Pero, poco a poco, comenzó a relajarse, a dejar que el viento lo guiara, en lugar de intentar forzarlo. Al principio, fue solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que sintiera la diferencia. Es extraño, murmuró Ewelpides, pero siento que el aire me está llevando, en lugar de empujarme hacia abajo. Es como si todo estuviera fluyendo en la misma dirección. Pistetero también comenzó a relajarse, siguiendo el mismo camino. Su mente, que antes estaba llena de dudas y resistencia, ahora comenzaba a calmarse. La lucha interna, la necesidad de controlar, se desvaneció. Y en su lugar, surgió una sensación de expansión, como si estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que él. Lo que debemos aprender no es a forzar nuestro vuelo, dijo Pistetero, sino a confiar en él, a fluir con él. La ave dorada asintió, su figura resplandeciendo con una luz suave. Exactamente. El vuelo no es una lucha, es una expresión de unidad con el universo. Cuando dejáis de resistir, cuando os convertís en parte del viento, el vuelo se vuelve tan natural como respirar. Y es entonces cuando experimentáis la verdadera libertad. Ambos jóvenes continuaron ascendiendo, ya no luchando, sino simplemente existiendo en el aire. La resistencia que antes parecía tan poderosa comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera sido más que una ilusión, una prueba de su voluntad y de su capacidad para superar las barreras que se interponían en su camino. Y así, a medida que el viento los mecía suavemente, Pistetero y Ewelpides comprendieron que el vuelo no era solo un viaje físico, sino una profunda lección espiritual. Una lección que los llevaría a comprender que la verdadera resistencia no estaba en el aire ni en el espacio, sino en sus propias mentes, y que solo al soltar el control podrían experimentar la libertad más pura. El cielo, ahora despejado y sereno, se abría ante ellos, invitándolos a continuar su viaje, sabiendo que la lección aprendida hoy les serviría para todos los desafíos que les aguardaban. La prueba de la resistencia no era más que el preludio de una revelación aún mayor, la del vuelo sin esfuerzo, el vuelo en total armonía con el universo. Capítulo 8. La música del cielo, la armonía del vuelo. El viento soplaba suave, como una caricia invisible que envolvía a Pistetero y Ewelpides. El cielo ya no era solo un vasto espacio, sino una sinfonía que se desplegaba en cada rincón de su ser. Sus alas, que ahora se movían con facilidad y gracia, seguían el ritmo del aire, como si fueran una extensión de esa melodía etérea que llenaba el espacio a su alrededor. Ya no luchaban contra la resistencia del viento, sino que danzaban con él, como si ambos fueran parte de una misma canción. La ave dorada, que volaba junto a ellos, les observaba en silencio, sus ojos reflejando una sabiduría antigua. El vuelo es más que un movimiento físico, dijo de repente, su voz profunda y resonante. Es una melodía, una danza que nace en el corazón y se extiende a través de las alas. Cada corriente de aire tiene su propio ritmo, y si aprenden a escuchar, pueden ser uno con ella. Pistetero, aún sintiendo la ligereza de su vuelo, miró hacia la ave con curiosidad. ¿Escuchar la corriente? ¿Cómo es eso posible? La ave dorada sonrió, su rostro iluminado por una luz suave. La mayoría de los seres humanos creen que el vuelo es una lucha contra el viento, pero en realidad es un diálogo. El aire, como todo en este universo, tiene su propio lenguaje. Y si aprenden a escuchar, a comprender sus matices, entonces volar no será solo una acción, sino una respuesta a esa música que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchada. Ewelpides, que hasta ese momento había estado concentrado en el movimiento de sus alas, comenzó a prestar atención a su entorno. Al principio, no escuchaba nada más que el viento, un susurro constante que parecía desvanecerse antes de que pudiera captarlo completamente. Pero al relajarse más,
Al soltar cada pensamiento y cada intento de controlar su vuelo, algo cambió. De repente, el viento dejó de ser solo aire en movimiento. Se convirtió en una canción, en un ritmo, en una melodía que tocaba su ser más profundo. Era como si el cielo entero estuviera cantando para ellos, cada corriente de aire una nota, cada cambio de dirección un acorde que resonaba en perfecta armonía con sus movimientos. Al principio, las notas eran débiles, casi imperceptibles, pero luego, a medida que se dejaban llevar por la corriente, comenzaron a entender el lenguaje del viento. Cada giro de sus alas, cada cambio de altitud, parecía estar en perfecta sincronía con la melodía que los rodeaba. «Es maravilloso», susurró Ewelpides, sintiendo cómo su ser se fundía con la música del cielo. «Es como si todo el universo estuviera cantando para nosotros». Pistetero, con los ojos cerrados y el rostro relajado, asintió lentamente. «Es más que eso. Es como si no estuviéramos volando solos. El viento, el cielo, las estrellas, todos parecen ser parte de una misma canción, de una misma creación». La ave dorada, escuchando sus palabras, se acercó un poco más. «El vuelo no es solo un movimiento físico», repitió. «Es un acto de comunión con el universo. Cuando aprenden a escuchar la música del cielo, se dan cuenta de que no están solos en su viaje. Cada corriente de aire, cada estrella, cada nube, forma parte de esta gran sinfonía cósmica. Y al volar en armonía con ella, alcanzan una paz profunda, una conexión que trasciende todo lo que conocen». Pistetero y Ewelpides, absortos en la revelación, continuaron su vuelo, ahora conscientes de la belleza que los rodeaba. Ya no era solo el cielo lo que los guiaba, sino una fuerza más grande, una que no se podía ver pero que se podía sentir en cada fibra de su ser. Cada movimiento de sus alas, cada giro que hacían, parecía resonar con la música del viento, como si fueran parte de una danza antigua y eterna. «¿Es esto lo que significa realmente volar?», preguntó Ewelpides, su voz cargada de asombro. La ave dorada respondió con una suavidad que parecía emanar del mismo aire. «El vuelo verdadero no es solo un ejercicio de la voluntad. Es una rendición a la armonía del universo. Cuando aprenden a escuchar, a sentir la música del cielo, el vuelo se convierte en un acto de gratitud, de celebración. Ya no hay esfuerzo, solo fluidez». Ambos jóvenes, ahora completamente integrados en el ritmo de su vuelo, comprendieron que la clave no era forzar el movimiento, ni tratar de alcanzar un objetivo distante. La clave estaba en escuchar, en ser parte de la sinfonía del universo, en permitir que el viento los guiara, como si fueran las notas de una melodía que solo ellos podían tocar. La resistencia ya no existía, solo quedaba el éxtasis de volar en perfecta armonía. Con el tiempo, se dieron cuenta de que este vuelo no solo los estaba llevando por el cielo, sino que los estaba llevando hacia algo más grande, una comprensión profunda de sí mismos y del universo que los rodeaba. Cada paso, cada movimiento, cada inhalación de aire se convertía en una extensión de la música que los envolvía, y en cada instante, se sentían más conectados con todo lo que existía. El cielo, que antes les parecía una vasta e imponente extensión, ahora era un lienzo en blanco, esperando ser llenado con los colores de su vuelo. Y así, con cada batir de alas, Pistetero y Ewelpides se sumergían más y más en la melodía eterna que, como una corriente invisible, los unía a todo lo que había, lo que es y lo que será. Capítulo 9. El vuelo hacia el horizonte, la promesa del futuro. El horizonte, eterno y lejano, parecía ser la meta de todos los sueños. Pistetero y Ewelpides, cada vez más inmersos en la armonía del cielo, sentían como sus corazones latían con fuerza a cada batir de alas. Ya no volaban hacia un punto específico, sino que volaban hacia algo mucho más grande, algo intangible que los llamaba desde el otro lado del mundo. La ave dorada voló por encima de ellos, sus alas cortando el aire con elegancia y precisión. «El horizonte es más que un lugar al que llegar», dijo con voz profunda, cargada de una sabiduría que resonaba en las mismas fibras del alma. «Es una promesa, un símbolo de lo que está por venir. Y no se trata de llegar a él, sino de lo que se aprende en el camino hacia él». Pistetero, al escuchar esas palabras, frunció el ceño. «¿Qué significa eso? No debemos llegar al horizonte». La ave dorada giró su cabeza hacia ellos, sus ojos brillando con una luz interna. «El horizonte no es un destino, sino un camino sin fin. Es el reflejo de nuestros sueños y aspiraciones, pero nunca lo alcanzamos, porque el verdadero propósito no está en el llegar,
sino en el proceso de volar, en la constante búsqueda. Ewelpides miró al horizonte, ese vasto espacio donde el cielo parecía abrazar la tierra. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el mundo con colores dorados, naranjas y rojos. Entonces, ¿es la búsqueda lo que importa más que el objetivo en sí mismo? Exactamente, respondió la ave dorada. La vida misma es un vuelo, y el horizonte está allí para recordarnos que siempre hay algo más por descubrir. Cada vez que creemos acercarnos, el horizonte se desplaza hacia el infinito, ofreciéndonos nuevas posibilidades, nuevos desafíos, nuevas visiones. Y así, volamos y vivimos, no porque queramos alcanzar el final, sino porque la búsqueda misma da sentido a nuestra existencia. Pistetero y Ewelpides, profundamente tocados por esas palabras, se quedaron en silencio por un momento, dejando que el viento acariciara sus rostros. Los sonidos del cielo los rodeaban, y el mundo parecía detenerse, como si el tiempo mismo entendiera la profundidad de lo que acababan de escuchar. La ave dorada continuó su vuelo, pero su presencia parecía haberse quedado con ellos, impregnando el aire de una serenidad inmensa. Cada corriente de aire, continuó la ave, es una lección que nos enseña algo nuevo. Cada viento que nos lleva en una dirección diferente es una oportunidad para crecer, para descubrir algo que no sabíamos que existía. El horizonte no es un lugar fijo, es una evolución constante, un cambio perpetuo. Y nosotros, como aves, somos los testigos de esa transformación. El cielo comenzó a oscurecerse mientras el sol se ocultaba, pero la sensación de paz que invadía a Pistetero y Ewelpides no tenía que ver con la quietud de la noche, sino con el entendimiento profundo que habían alcanzado. Ya no se trataba de lo que los esperaba al final del vuelo, sino de cómo el vuelo mismo les estaba transformando. La danza del viento, la melodía de las corrientes, todo eso los había cambiado de manera que no podían ni empezar a comprender, pero sabían que algo dentro de ellos había despertado. Entonces, ¿el vuelo no tiene fin?, preguntó Ewelpides, una chispa de comprensión brillando en sus ojos. La vida no tiene fin, respondió la ave dorada, solo nuevas etapas, nuevos horizontes. Mientras sigan volando, siempre estarán avanzando, siempre estarán aprendiendo. El final no es un destino, es simplemente un cambio de perspectiva, una nueva forma de ver lo que siempre ha estado allí. Pistetero asintió lentamente, sus pensamientos flotando como las nubes que danzaban en el cielo. Es como si todo fuera parte de un ciclo sin fin, un constante proceso de crecimiento y transformación. Así es, dijo la ave dorada. Y al igual que el vuelo, la vida es una búsqueda constante, una búsqueda que nunca termina. El horizonte siempre estará allá, más allá del alcance, pero es en esa búsqueda donde realmente vivimos, donde realmente entendemos lo que significa ser parte de este vasto universo. El viento se levantó de nuevo, más fuerte que antes, y los tres comenzaron a ascender más alto, buscando las corrientes que los llevarían aún más lejos. No había prisa, no había urgencia, solo el ritmo sereno del vuelo, la búsqueda constante de algo más allá del horizonte que nunca se alcanzaría, pero que siempre los empujaba hacia adelante. Mientras volaban juntos, sus corazones se llenaban de una sensación profunda de paz. Sabían que el vuelo no era solo un viaje físico, sino una metáfora de sus propios destinos. En el cielo infinito, donde el horizonte se estiraba más allá de lo visible, comprendieron que su vida era, de alguna manera, un reflejo de ese vuelo eterno, una búsqueda sin fin hacia lo que nunca se alcanza, pero que da sentido a cada aleteo. Y así, con el horizonte delante de ellos, los tres se adentraron en el vasto misterio del cielo nocturno, sabiendo que el verdadero viaje no se encontraba en el destino, sino en el vuelo mismo. Capítulo 10. La sombra y la luz. El equilibrio del vuelo. La oscuridad comenzó a caer lentamente sobre el vasto cielo, un manto de estrellas emergiendo gradualmente como joyas en la tela del firmamento. Pistetero y Ewelpides, ahora ya expertos en su danza con el viento, continuaban su vuelo bajo la mirada atenta de la ave dorada, que los guiaba a través de la noche que se extendía por encima de ellos. La sensación de libertad era indescriptible, pero a la vez, una sensación profunda de misterio les envolvía, pues el cielo nocturno era vasto y lleno de secretos que aún no comprendían completamente. Cada noche tiene su propia canción, dijo la ave dorada, su voz resonando en la quietud de la oscuridad. Y es en la noche donde aprendemos sobre las sombras que habitan dentro de nosotros, aquellas que, aunque invisibles, siempre están presentes. Pistetero miró hacia la amplia extensión del cielo, el cual, aunque hermoso,
también parecía un tanto intimidante en su vastedad. Las estrellas titilaban como pequeños puntos de luz, pero la oscuridad, profunda y envolvente, parecía rodear todo. ¿Por qué hay sombras, si el cielo debería ser solo luz? La ave dorada giró su mirada hacia él, sus ojos brillando con una comprensión profunda. Las sombras existen para que aprecies la luz. No hay claridad sin oscuridad, no hay vuelo sin la resistencia del aire. La luz y la sombra, el día y la noche, son dos caras de una misma moneda. Y cuando aprendes a bailar entre ellas, es cuando alcanzas el verdadero equilibrio. Ehuelpides, que había estado observando el brillo lejano de las estrellas, reflexionó sobre las palabras de la ave dorada. Entonces, no debemos temer las sombras. No, respondió la ave con firmeza. Las sombras no son enemigas, son maestras. Nos enseñan a apreciar la luz, a reconocer la paz en medio del caos, y nos muestran lo que sería el vuelo sin el desafío. El equilibrio no está en la ausencia de sombras, sino en saber cómo navegar entre ellas. Pistetero, todavía sorprendido por la profundidad de la enseñanza, preguntó, ¿cómo encontramos ese equilibrio? ¿Cómo sabemos cuándo volar hacia la luz y cuándo seguir el camino oscuro? La ave dorada sonrió levemente, un gesto que parecía contener siglos de sabiduría. No se trata de elegir entre la luz y la sombra, sino de reconocer que ambas son necesarias. En el vuelo, el equilibrio no se encuentra en evitar las sombras, sino en aprender a fluir entre ellas con la misma gracia con que danzas en la luz. La sombra es tan importante como la luz, porque sin ella, la luz perdería su poder. Mientras la ave dorada hablaba, un viento suave comenzó a soplar, llevando consigo una corriente de aire que parecía fluir con la suavidad de la noche. El cielo, antes oscuro y sin forma, comenzó a revelar sus matices. Las nubes se desvanecían lentamente, dejando espacio para una claridad serena que emergía de la oscuridad. Las estrellas comenzaron a brillar más intensamente, y una luna, casi invisible antes, empezó a tomar forma, lanzando una luz plateada sobre el mundo. Ehuelpides, que sentía el aire fresco en su rostro, comprendió lo que la ave quería decir. Es como si el vuelo fuera una danza entre la luz y la sombra, un juego entre el claro y el oscuro. Exactamente, respondió la ave dorada. Y es en este juego donde encuentras la verdadera libertad. Volar no es solo moverse hacia un destino, sino aceptar la contradicción del camino, la oscuridad que te rodea, la luz que guía tus pasos, la calma y la tormenta. El vuelo no es solo un viaje hacia las alturas, sino una exploración constante de lo que está dentro de ti y lo que está fuera, de lo que ves y lo que no ves. Pistetero, por un momento, dejó de batir sus alas, suspendido en el aire. Cerró los ojos y, por un instante, se permitió sentirse completamente parte del cielo. Sintió como la luz de la luna tocaba su piel, y como las sombras del universo parecían envolverse a su alrededor, tan suaves como una manta protectora. No era solo el vuelo lo que lo unía al cielo, sino esa dualidad, esa constante interacción entre lo visible y lo invisible. Es difícil comprender todo esto, murmuró Pistetero. ¿Cómo puedo confiar en la oscuridad cuando la luz me parece mucho más clara? La ave dorada voló a su lado, acercándose un poco más. La oscuridad no es algo que se deba temer. La oscuridad es solo la oportunidad de encontrar una luz más profunda dentro de ti. Cuando no puedes ver, te obligas a confiar en algo más grande, algo más allá de lo que tus ojos pueden captar. Y cuando encuentras esa confianza, el vuelo se vuelve más libre. Entonces, el vuelo no se trata de ver con los ojos, sino de ver con el corazón, dijo Ehuelpides, comprendiendo la enseñanza. Exacto, respondió la ave dorada. El corazón es el que guía el vuelo. Y el corazón no necesita ver con claridad para saber hacia dónde ir. El vuelo es un acto de confianza, un acto de rendición. Y en esa rendición, en ese abandono de la lucha por controlar todo, encuentras el equilibrio. A medida que la noche avanzaba, los tres continuaron su vuelo, moviéndose a través del cielo estrellado, danzando entre la luz de la luna y las sombras que seguían danzando a su alrededor. Pistetero y Ehuelpides ya no sentían miedo de la oscuridad, ni de las sombras que acechaban en las esquinas del cielo. Habían comprendido que las sombras eran parte integral de su vuelo, y que era en la interacción de luz y sombra donde realmente encontraban su libertad. El viento los acariciaba suavemente, y ellos volaban, no con un objetivo específico en mente, sino simplemente disfrutando de la danza del cielo, aprendiendo a equilibrarse entre la luz y la sombra,
entre lo que podían ver y lo que no podían. En ese equilibrio, en esa perfecta armonía, entendieron que volar era mucho más que un simple movimiento físico. Era un acto de aceptación, de comprensión profunda, de rendirse al flujo eterno del universo. Y así, mientras las estrellas se reflejaban en sus ojos y las sombras de la noche se alargaban en su camino, Pistetero y Ewelpides comprendieron que el verdadero vuelo no se trataba de escapar de la oscuridad, sino de aprender a danzar con ella, abrazando tanto la luz como la sombra, y entendiendo que, juntas, formaban la esencia misma de su viaje. Capítulo 11. Los ecos del pasado, la memoria de los cielos. El viento, siempre constante y fiel compañero del vuelo, llevó a Pistetero y Ewelpides más allá de los límites conocidos. Ya no era solo el impulso de sus alas lo que los guiaba, sino una fuerza invisible que parecía arrastrarlos hacia un destino desconocido. Por un momento, el cielo se tornó extraño, con las estrellas formando constelaciones que no reconocían, como si estuvieran atravesando un espacio olvidado, donde los ecos del pasado resonaban entre las corrientes de aire. La ave dorada, que había permanecido en silencio por un tiempo, giró su cabeza hacia ellos, y con su mirada serena, les habló en un tono que parecía mezclar la nostalgia con la sabiduría de siglos. Este lugar, dijo la ave, es donde los cielos guardan los recuerdos de los vuelos pasados. Cada estrella que brilla aquí tiene una historia que contar. Cada ráfaga de viento lleva consigo los susurros de aquellos que volaron antes que nosotros. Los cielos no solo son un espacio vacío, sino un archivo eterno de todo lo que ha ocurrido bajo su manto. Pistetero, con la curiosidad de un joven aprendiz, miró a su alrededor, notando las estrellas extrañas y las formaciones que no le eran familiares. ¿Qué recuerdos son esos? ¿Y cómo podemos escuchar sus historias? La ave dorada sonrió con una suavidad melancólica. Los recuerdos no son solo para ser escuchados, son para ser entendidos. El cielo guarda los ecos de las voces que se han perdido, de los vuelos que ya no son, pero que aún laten en el aire. Si te detienes a escuchar, puedes oír los susurros del pasado, como una melodía olvidada que resuena en las profundidades del alma. Ewelpides, que había estado observando una constelación distante, preguntó, ¿cómo es posible que los ecos del pasado sigan vivos aquí? La memoria, explicó la ave dorada, no es un concepto humano. El cielo no olvida. Los vuelos de aquellos que pasaron a través de estos cielos se transforman en energía, en vibraciones que se quedan impregnadas en el aire, en las estrellas, en el viento. Todo lo que ha sido, todo lo que ha existido, deja su huella en el universo, y esas huellas pueden ser leídas por aquellos que saben cómo hacerlo. Pistetero, quien siempre había considerado el vuelo como un acto físico, se sintió pequeño ante la magnitud de lo que la ave dorada estaba describiendo. Entonces los vuelos que hemos realizado, los que haremos, también quedarán grabados en estos cielos. Sí, respondió la ave dorada con solemnidad. Tus vuelos, nuestros vuelos, quedarán en el aire. Y algún día, si otros seres vuelan a través de estos mismos cielos, también podrán sentir los ecos de lo que nosotros vivimos, aunque no entiendan el significado profundo de nuestros actos. El cielo es un reflejo de nuestras vidas, y las huellas de lo que hemos hecho se transforman en una energía que nunca desaparece. El viento sopló con más fuerza, como si quisiera confirmar las palabras de la ave dorada. Los tres volaron en silencio, permitiendo que la noche los envolviera, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. El concepto de memoria, de historia y de los ecos del pasado, se asentaba lentamente en sus corazones, como una semilla que germinaba en lo más profundo de su ser. ¿Y qué hay de nosotros?, murmuró Ewelpides. Cuando ya no estemos aquí, cuando nuestro vuelo haya terminado, ¿qué quedará de nosotros? La ave dorada alzó su mirada hacia el cielo, como si pudiera ver más allá de las estrellas. No hay final en el vuelo. Lo que somos, lo que hacemos, sigue en el viento, en el aire, en las corrientes invisibles que atraviesan el universo. Cada acción, cada palabra, cada vuelo, se convierte en parte de una historia más grande, una historia que nunca termina, porque el tiempo no existe para el viento. Pistetero, impresionado, se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de la ave dorada. De alguna manera, sentía que el vuelo que emprendían no solo era un viaje hacia lo desconocido, sino una continuación de algo más grande, algo más antiguo. Cada uno de sus movimientos, cada aleteo, parecía resonar con los vuelos de aquellos que habían volado antes que ellos. Mientras la ave dorada los guiaba a través de este lugar misterioso, el silencio se volvió aún más profundo.
Las estrellas comenzaron a desvanecerse, como si el universo entero estuviera suspendido en un instante eterno, y los ecos de los vuelos pasados se hicieron más audibles, no en palabras, sino en sensaciones. Pistetero y Ewelpides podían sentir en sus alas las vibraciones de los vuelos de antaño, las risas de aquellos que habían sido libres en el aire, las sombras de los que habían caído, y la esperanza de los que continuaban. Este es el verdadero vuelo, dijo la ave dorada con voz suave. No es solo un viaje físico. Es un viaje de memoria, un viaje hacia lo eterno. Y cuando comprendemos esto, cuando entendemos que nuestro vuelo es solo un capítulo en una historia sin fin, podemos volar con una libertad completa, sin miedo al final, porque sabemos que nunca terminamos de volar. Los tres continuaron su camino, sin palabras, inmersos en la serenidad que el lugar les ofrecía. Ya no se trataba solo de llegar a algún destino o de dominar el arte del vuelo. Ahora entendían que volar era una forma de conectarse con todo lo que había sido y todo lo que sería. El cielo, con sus ecos del pasado, los unía con todos los vuelos que habían precedido al suyo, y con todos los vuelos que seguirían. En ese momento, Pistetero y Ewelpides comprendieron que, al volar, no solo estaban viajando a través del espacio, sino también a través del tiempo. Y en la memoria de los cielos, en los ecos de aquellos que vinieron antes, encontraron una conexión profunda, un lazo eterno que los ligaba al universo, al viento, a las estrellas, y a todos los seres que, en algún momento, habían volado. Capítulo 12. El jardín celestial, donde la libertad florece. El viento, que había sido su guía y aliado en los cielos infinitos, ahora comenzaba a suavizarse, convirtiéndose en una brisa ligera que acariciaba las alas de Pistetero, Ewelpides y la ave dorada. Este cambio en la corriente parecía indicar el fin de su travesía hacia el misterioso lugar al que los habían conducido. Frente a ellos, surgió algo que ninguno había anticipado: un jardín suspendido entre las estrellas, un espacio que desafiaba las leyes del mundo tangible. Era un jardín lleno de flores que no se asemejaban a ninguna flor terrestre. Sus pétalos brillaban con una luz suave, como si contuvieran estrellas diminutas en su interior. Los árboles, altos y majestuosos, se alzaban con ramas que no solo se extendían hacia el cielo, sino que también parecían reflejar el cosmos mismo, como si fueran raíles del universo. Cada hoja, cada flor, parecía cantar con una melodía armoniosa que resonaba en el alma. Pistetero, con la mirada maravillada, voló hacia una de las flores más cercanas. Su aroma era dulce, pero no de una dulzura terrenal. Era un perfume que evocaba recuerdos de otros tiempos, una fragancia que parecía resonar en lo más profundo del ser. Es un jardín diferente, dijo, con la voz impregnada de asombro, no solo por su belleza, sino por la sensación que transmite. ¿Qué es este lugar? La ave dorada, que había estado observando en silencio, le respondió con calma. Este es el jardín celestial, un lugar donde el alma encuentra su máxima expresión de libertad. Aquí, no existen las cadenas del tiempo ni las limitaciones del cuerpo. Es un espacio donde lo eterno se manifiesta en cada flor, en cada brisa. Es el lugar donde los sueños de los que volaron antes se hacen realidad, y donde los que volarán después encontrarán su hogar. Ewelpides se posó en una rama cercana, mirando a su alrededor con una mezcla de admiración y reverencia. ¿Es aquí donde encontramos la verdadera libertad?, preguntó, con una inquietud en su voz. ¿Es este el destino final de nuestros vuelos? La ave dorada asintió lentamente, y sus ojos brillaron con una luz profunda. La libertad verdadera no se encuentra en un lugar específico, ni siquiera en los cielos que cruzamos. La libertad radica en el entendimiento profundo de uno mismo, en la conexión con el universo, en la aceptación de lo eterno. Este jardín, como todos los jardines del cosmos, es solo una representación física de esa libertad. Aquí, puedes sentirla de una manera pura, porque este lugar es un reflejo del alma del mundo. Pistetero voló hacia un árbol en el centro del jardín, cuyas raíces parecían sumergirse en la tierra y al mismo tiempo ascender hacia el cielo. ¿Qué significa sentir la libertad de esta manera?, preguntó, más para sí mismo que para la ave dorada. ¿Es solo una sensación momentánea, o algo más profundo? Es mucho más que una sensación, respondió la ave dorada con suavidad. Es una revelación, una comprensión que solo se alcanza cuando se suelta el miedo y se acepta la verdad universal. Este jardín está lleno de las flores de la libertad, la aceptación, la paz, la conexión, el desapego. Cada uno de estos elementos florece aquí, porque este es un lugar donde no existen las dudas,
las cadenas ni los miedos. Ewelpides, curioso como siempre, se acercó a una flor que emitía una luz de color violeta. ¿Y nosotros?, preguntó, tocando con delicadeza uno de sus pétalos. ¿Podemos permanecer aquí para siempre? ¿Ser parte de este lugar? La ave dorada sonrió, su mirada llena de sabiduría. No, aunque desees permanecer aquí, hay algo más importante en el vuelo. Este jardín es solo una estación, un momento de reposo para aquellos que, como ustedes, están buscando algo más grande. No podemos quedarnos demasiado tiempo, porque la verdadera libertad está en el movimiento, en el vuelo continuo. Este lugar les ayudará a comprender lo que buscan, pero es en el cielo, en el vasto espacio, donde la libertad se encuentra de manera más plena. Pistetero, tocado por sus palabras, levantó el vuelo una vez más, impulsado por una nueva comprensión. La libertad no es un destino, sino una forma de ser, una forma de volar, reflexionó en voz baja. Este jardín, con toda su belleza, es solo un reflejo de lo que podemos llegar a ser cuando entendemos lo que somos. La ave dorada asintió, sus ojos reflejando las estrellas. Correcto. Este jardín es solo un símbolo, un recordatorio de que la libertad verdadera no está atada a un lugar, sino a un estado del ser. Es el entendimiento de que no hay cadenas en el alma, solo una vasta expansión, un cielo infinito por el cual volar. El jardín comenzó a desvanecerse lentamente, como si su existencia misma dependiera del vuelo de aquellos que lo habitaban. Las flores perdieron su brillo, los árboles se desintegraron en luz, y el aire se llenó de una suave corriente que les indicaba que el tiempo de permanecer allí había llegado a su fin. Es hora de seguir volando, dijo la ave dorada, con una sonrisa serena. La libertad está en el movimiento, en el cambio constante, en la aceptación de lo que es y lo que está por venir. Ahora, lleven con ustedes lo que han aprendido aquí, que el cielo no es solo un espacio por recorrer, sino una manifestación de la libertad que reside en cada ser. Pistetero y Ewelpides se miraron el uno al otro, entendiendo finalmente lo que la ave dorada les había enseñado. No era necesario llegar a un destino fijo, porque el vuelo mismo era el destino. Y así, con el viento acariciándolos nuevamente, emprendieron su camino hacia lo desconocido, llevando consigo la sabiduría del jardín celestial y la certeza de que la libertad nunca está atada a un lugar, sino a la capacidad de volar sin miedo, sin fronteras. Capítulo 13. El eco del gran consejo, los sabios del cielo. La brisa, que antes había sido suave, se tornó ahora un viento más fuerte y decidido. Las alas de Pistetero y Ewelpides cortaban el aire con precisión, como si cada batir de plumas fuera una respuesta a una llamada que resonaba en lo profundo del cosmos. La ave dorada, siempre silenciosa y serena, parecía conocer la dirección de ese viento, como si estuviera guiando no solo su vuelo, sino el de aquellos que, como ellos, aún buscaban entender los misterios que se ocultaban más allá de lo tangible. A lo lejos, entre las nubes y las estrellas, apareció una formación extraña y majestuosa, una estructura flotante, suspendida en el espacio mismo, con formas que desafiaban la lógica humana. Era como un gran círculo de luz, un portal que se extendía hacia lo infinito, y, dentro de él, figuras que se recortaban contra la luz estelar. Este lugar parecía ser el corazón del cielo, el centro del consejo de aquellos que gobernaban las esferas del conocimiento. ¿Qué es este lugar?, preguntó Ewelpides, alzando la voz por encima del viento que ahora resonaba como un canto ancestral. La sala del gran consejo, respondió la ave dorada, su tono más grave que nunca. Aquí se reúnen los sabios que han alcanzado una comprensión más profunda del universo. Aquellos que, al igual que ustedes, han sido guiados por el deseo de comprender los misterios del vuelo, la libertad y el destino. Es en este lugar donde se discuten las verdades más grandes, aquellas que solo los más sabios del cielo pueden compartir. Pistetero, al escuchar las palabras de la ave dorada, sintió un estremecimiento en su ser. Sabía que no solo se trataba de un consejo, sino de un encuentro con lo desconocido, con aquello que estaba más allá de su comprensión, y al mismo tiempo, profundamente ligado a su destino. Al acercarse más al portal, los detalles comenzaron a volverse más claros. Dentro de la estructura flotante, figuras etéreas se desplazaban con movimientos lentos pero seguros. Algunas de ellas tenían la forma de aves, otras eran simplemente luces pulsantes que cambiaban de color, y otras aún eran figuras humanoides, pero todas parecían ir y venir como si estuvieran en una conversación constante. El ambiente era pesado de sabiduría, denso de historia y conocimiento,
y la sensación de que un gran misterio se desplegaba ante ellos hizo que sus corazones latieran con más fuerza. Cuando finalmente cruzaron el umbral del portal, una suave corriente de aire los envolvió, y, por un momento, parecieron detenerse en el tiempo. La sala del Gran Consejo era infinita, un espacio que no tenía límites. Las paredes no eran paredes, sino una expansión de luz que parecía reflejar todo lo que había existido, existía y existiría. En el centro, un círculo de seres brillantes se encontraba reunido. Sus ojos, aunque etéreos, emitían una luz profunda, una luz que no solo iluminaba, sino que absorbía, como si pudieran ver las profundidades del alma. Bienvenidos, dijo una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, una voz que no solo se escuchaba, sino que se sentía en lo más profundo del ser de Pistetero y Ewelpides. Hemos estado esperando su llegada. ¿Esperando?, preguntó Pistetero, su voz vacilante, aún asombrado por el poder del lugar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos han guiado hasta aquí? La ave dorada, que había permanecido en silencio, respondió con calma. Son los sabios del cielo. Aquellos que, a lo largo de los siglos, han alcanzado la comprensión absoluta del cosmos. Ellos son los que saben de la naturaleza del vuelo, de las estrellas, de los vientos y, sobre todo, del destino de las almas que cruzan los cielos en busca de libertad. Un ser de luz, que parecía ser el líder de los sabios, se adelantó y habló con una suavidad que contrastaba con la intensidad de su presencia. Ustedes han venido buscando respuestas, han volado en busca de un entendimiento más grande. Pero, como todos los que cruzan estas puertas, deben saber que las respuestas no siempre son lo que esperan. La verdad no es una sola, sino un conjunto de caminos, de giros y regresos. La libertad no es un fin, sino un proceso continuo. Ewelpides, sin embargo, no pudo evitar cuestionar. ¿Cómo podemos encontrar nuestra libertad, si ni siquiera sabemos lo que realmente significa? El sabio de luz sonrió, y su rostro se iluminó con una luz cálida y acogedora. La libertad no es algo que se encuentre de una sola vez. Es un viaje, un caminar constante hacia lo desconocido. Pero la verdadera libertad radica en la capacidad de aceptar ese caminar, de abrazar lo que es, sin miedo a lo que vendrá. Ustedes, como todos los seres que vuelan, están destinados a comprender que la libertad no se alcanza cuando se llega a un lugar, sino cuando se acepta que el viaje en sí es lo que nos define. Pistetero, aún asimilando estas palabras, se acercó al círculo de sabios y preguntó con más firmeza: ¿pero por qué debemos volar hacia lo desconocido? ¿Por qué el cielo no es un lugar de descanso, sino uno de constante movimiento? El sabio respondió con una mirada profunda, como si atravesara su alma. Porque el descanso en el cielo es solo una ilusión. El cielo no es un lugar de reposo, sino de exploración. Al igual que las aves que surcan los vientos, el ser humano está destinado a volar, a cambiar, a buscar nuevas alturas. Y aunque el viaje es largo y puede parecer interminable, es en el vuelo donde se encuentran las respuestas, no en la quietud. La verdadera paz solo se alcanza cuando uno se abandona al movimiento constante del cosmos. Ewelpides, tocado por la profundidad de las palabras del sabio, reflexionó en silencio. El concepto de libertad como un proceso continuo, en lugar de un fin al que llegar, comenzó a calar en su ser. El cielo ya no parecía un lugar de descanso, sino una vasta extensión para explorar, para comprender. Cada viento, cada estrella, cada giro de las alas era parte de esa búsqueda eterna. Entonces, dijo Pistetero con una nueva claridad en sus ojos, la libertad no es algo que se nos da, sino algo que debemos conquistar, volando hacia lo desconocido, enfrentando cada desafío que el cielo nos ofrece. El sabio de luz asintió. Exactamente. Y cada uno de ustedes está aquí porque ha comenzado ese viaje. Los cielos los han guiado hasta este momento, y ahora deben seguir adelante, sin miedo, sabiendo que el vuelo, el movimiento, es lo que les dará la verdadera libertad. Con esas palabras, la sala del Gran Consejo comenzó a desvanecerse, como si su existencia dependiera de la voluntad de los sabios. La luz que antes llenaba el espacio comenzó a disolverse, y el círculo de seres brillantes se desvaneció lentamente en el horizonte. Pistetero y Ewelpides se encontraron nuevamente en el vasto cielo, con el viento soplando en sus alas, pero ahora con una nueva comprensión. La libertad era una cuestión de movimiento, de aceptación, de volar hacia lo desconocido sin miedo, porque solo en el vuelo continuaba el verdadero camino hacia la paz. Ya no tenemos más dudas, dijo Ewelpides.
mirando a su compañero con una sonrisa serena. Ahora sabemos que la libertad está en el vuelo, en el camino y no en el destino. El cielo siempre tendrá un nuevo horizonte para nosotros. Pistetero, con una expresión de gratitud, asintió. Y lo enfrentaremos, siempre volando hacia lo desconocido, con la certeza de que cada ala que batimos nos acerca más a nuestra verdadera libertad. Capítulo 14. El retorno a la tierra. El vuelo de la sabiduría. El viento, que antes los había arrastrado con una fuerza desconocida, parecía ahora ser más suave, más amigable, como si el universo entero, con sus vastos cielos y océanos, hubiera decidido concederles una tregua. Pistetero y Ewelpides, aún flotando en las alturas, observaban con asombro el paisaje que se desplegaba ante sus ojos. Desde la cima del cielo, la tierra parecía un inmenso tapiz de verdes y azules, donde las ciudades, los ríos y las montañas se entrelazaban en una danza eterna, siempre cambiando, siempre renovándose. El encuentro con los sabios del cielo había dejado una marca indeleble en sus corazones. Las palabras que habían escuchado, las enseñanzas que les habían sido reveladas, ahora resonaban en sus mentes como ecos de una verdad que no podían ignorar. La libertad, comprendida no como un objetivo, sino como un viaje interminable, era algo que debían experimentar en cada batir de sus alas. Pero el regreso a la tierra les traía una nueva comprensión. Aunque el vuelo era su destino, la tierra era el escenario donde debían aplicar lo aprendido, donde la sabiduría adquirida debía transformar el mundo que dejaban atrás. ¿Y ahora qué?, preguntó Ewelpides, sus ojos llenos de incertidumbre mientras observaba las nubes que comenzaban a dispersarse. ¿Qué haremos con todo lo que sabemos? ¿Cómo podemos llevar esta sabiduría a la tierra? Pistetero, quien siempre había sido el más reflexivo de los dos, miró fijamente el horizonte. La respuesta parecía tan clara como el cielo mismo. Lo que hemos aprendido no es solo para nosotros. Hemos sido elegidos, guiados, no solo para comprender los cielos, sino también para compartir esa comprensión con aquellos que aún no han volado. Las palabras de Pistetero resonaban con la verdad que había nacido en su corazón durante su encuentro con los sabios del cielo. La sabiduría adquirida no podía ser guardada en silencio, no podía ser confinada solo a los dos viajeros que, por azar, habían sido parte de este viaje. La sabiduría debía ser esparcida, debía ser compartida con la humanidad, para que, algún día, todos pudieran comprender que la libertad no era una meta, sino un proceso eterno. El regreso a la tierra no fue inmediato. Ambos se dejaron llevar por el viento, descendiendo lentamente a través de las capas de nubes. El paisaje que se extendía ante ellos parecía un lienzo pintado por un dios soñador, con montañas que se alzaban como colosos entre los valles verdes, los ríos que serpenteaban con la gracia de una danza ancestral, y las ciudades que, desde lo alto, parecían minúsculas y fugaces, como los latidos de un corazón humano en el vasto cuerpo de la tierra. ¿Cómo cambiamos este mundo?, preguntó Ewelpides, como si la pregunta fuera un peso que se había acumulado en su pecho durante el vuelo. ¿Cómo les decimos a los hombres lo que hemos aprendido? Pistetero, sin una respuesta definitiva, reflexionó durante unos momentos. Sabía que la sabiduría no podía ser impuesta, no podía ser hablada solo con palabras. Era algo que debía ser vivido, algo que debía emanar de cada acción, de cada vuelo. La sabiduría no se trata solo de enseñar con palabras, Ewelpides. Se trata de vivir lo que sabemos. Si queremos que los hombres entiendan lo que significa la libertad, debemos ser nosotros mismos ejemplo de ella. Vivir sin miedo, sin ataduras, sin aferrarnos al pasado. Esa es la forma en que podemos cambiar este mundo. Ambos hombres continuaron su descenso, ahora más conscientes que nunca de la responsabilidad que caía sobre sus alas. No solo debían ser los portadores de una sabiduría celestial, sino también los guardianes de una verdad que, en su corazón, sabían que podía cambiar la tierra. La libertad, en su más pura forma, no era solo un deseo personal, sino un derecho de todos los seres humanos. Pero para que ese derecho fuera reconocido, primero debían vivirlo, primero debían encarnarlo en su ser más profundo. Finalmente, los dos amigos llegaron a un pequeño bosque que se extendía al pie de una gran montaña. El aire era fresco, la tierra estaba húmeda, y el suelo vibraba con la energía de la vida. Era un lugar común, sin la majestuosidad de las alturas celestiales, pero con una paz que se sentía en cada rincón. Aquí, en este humilde rincón de la tierra, Pistetero y Ewelpides se sentaron bajo un árbol antiguo, cuyas raíces se extendían como dedos en la tierra,
buscando lo profundo, buscando el origen. Es aquí donde debemos comenzar, dijo Pistetero, con una calma que contrastaba con la emoción que ardía en su interior. Este es el primer paso hacia el mundo que soñamos, el mundo que todos los hombres pueden alcanzar, si se atreven a volar. Ewelpides asintió, sus ojos brillando con la luz de una nueva comprensión. Entonces, volamos, pero con un propósito más grande. No solo por nosotros, sino por todos los que aún están atados al suelo. Nuestro vuelo no es solo nuestro, es un vuelo colectivo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con colores dorados y anaranjados, ambos comprendieron que el verdadero vuelo no estaba en la distancia recorrida, ni en la altura alcanzada, sino en la transformación del vuelo mismo en un acto de amor y generosidad. Al igual que las aves, cuya existencia no era solo un viaje hacia el cielo, sino una danza que enriquecía el mundo que tocaban, así debían vivir ellos. Hoy, dijo Pistetero con una sonrisa en los labios, es el comienzo del verdadero vuelo. Volveremos a la tierra, pero no con los ojos en el suelo, sino en el cielo, buscando la libertad de todos los que aún sueñan con volar. Y mientras la luz del día se desvanecía, dejando paso a la tranquila serenidad de la noche, ambos amigos sabían que el viaje que comenzaban no tendría fin, porque, como los sabios del cielo les habían enseñado, la verdadera libertad solo se alcanza cuando uno está dispuesto a seguir volando, a seguir buscando, a seguir viviendo. Capítulo 15. El retorno definitivo y la transformación de la tierra. La luz de la mañana se filtraba a través de los árboles, bañando con su calidez la tierra que, aún fresca por la humedad de la noche, parecía despertar bajo el resplandor dorado del sol. Pistetero y Ewelpides, con el corazón henchido de sabiduría, se levantaron de su descanso. Habían dormido poco, pues sus mentes seguían zumbando con los ecos de todo lo que habían aprendido en su extraordinario viaje por los cielos. El vuelo de la sabiduría había comenzado a sembrar en sus almas una visión transformadora, pero ahora les tocaba la parte más ardua y, al mismo tiempo, más prometedora de su travesía, la aplicación de esa sabiduría en la tierra. Mientras el aire matutino les acariciaba la piel, Ewelpides observó a su alrededor. Los árboles que los rodeaban, los pequeños arbustos, las criaturas diminutas que despertaban con el sol, todo parecía estar en su lugar. Y sin embargo, había algo profundamente diferente en él. Aunque nada había cambiado externamente, él, su mente, su alma, se sentía transformado. Era como si el mundo mismo estuviera listo para recibir la verdad que ellos traían, esperando que el polvo de la sabiduría se posara sobre cada rincón. Es curioso, dijo Ewelpides mientras caminaba lentamente entre las sombras y luces que jugaban sobre el suelo. Todo parece igual, pero nosotros somos diferentes. Y, tal vez, el mundo también lo sea. Pistetero caminó a su lado, pensativo, como si el peso de sus palabras todavía estuviera calando profundamente en su ser. Es cierto. El vuelo nos ha dado algo más que conocimiento. Nos ha dado una nueva visión de todo lo que nos rodea. La tierra no es solo el lugar donde nacemos y morimos, no es solo el escenario de nuestros esfuerzos, sino que es parte de nosotros, de nuestra libertad. Y esa es la verdad que debemos compartir. Con ese pensamiento, se adentraron más en el bosque, donde el sendero se estrechaba y los árboles se cerraban como si quisieran ocultar su paso. Habían estado volando por encima de todo, viendo el mundo desde una perspectiva que les había permitido comprender sus secretos más profundos. Pero ahora, en este retorno a la tierra, se enfrentaban a una tarea más compleja: traducir esa sabiduría en acción, en realidad. En un mundo que, a pesar de su belleza, seguía atrapado en la ignorancia y la tiranía, ¿cómo podían hacer llegar la verdad a todos los hombres? El viento comenzó a soplar con mayor fuerza, como si la naturaleza misma compartiera la inquietud de sus pensamientos. Los árboles se mecían, las hojas susurraban, y la tierra, bajo sus pies, parecía vibrar con un suave pulso, como si quisiera ayudarlos en su misión. Era como si la misma esencia del universo estuviera diciendo: ya es el momento. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Ewelpides con una mezcla de determinación y duda. ¿Cómo podemos hacer que todos comprendan lo que hemos vivido? ¿Cómo les explicamos que la libertad no está en el cielo, ni en la política, ni en el poder, sino en cada uno de nosotros? Pistetero, que siempre había sido el más sabio de los dos, se detuvo un momento, mirando las ramas que se movían al ritmo del viento. La respuesta está en vivir lo que hemos aprendido, Ewelpides. La sabiduría no se transmite solo a través de palabras o sermones, sino a través de nuestras acciones.
Si vivimos de acuerdo con lo que sabemos, si practicamos la verdad se hará evidente a los demás. Y así, continuaron su camino, con un propósito claro. De repente, todo lo que había parecido incierto en su mente se clarificó. No había necesidad de construir grandes monumentos, de organizar discursos grandilocuentes o de enseñar con fórmulas complicadas. La transformación de la tierra comenzaba con algo tan sencillo y profundo como el acto de ser auténtico, de vivir según la verdad que uno había descubierto. Cuando llegaron a la aldea más cercana, encontraron a los aldeanos ocupados con sus tareas cotidianas. Los campesinos araban la tierra, los artesanos labraban la madera, y las mujeres cantaban mientras tejían. Pero, al ver a los dos viajeros llegar, algo cambió en la atmósfera. Los hombres y mujeres se detuvieron por un momento, observando con curiosidad a los forasteros. Habían escuchado historias de aquellos que viajaban por el cielo, pero nunca pensaron que esos viajeros realmente llegarían a su pequeño rincón del mundo. Pistetero y Ewelpide se acercaron a ellos, y en ese instante, no fue necesario decir una sola palabra. La gente los miró con una mezcla de respeto y asombro, pero lo que realmente transmitía Pistetero no era solo su presencia, sino su serenidad, la profunda calma que emanaba de él. Era como si la paz y la sabiduría del cielo hubieran descendido sobre él y lo hubieran convertido en un faro de luz. Venimos de un lugar donde el cielo se abre ante nosotros, comenzó Pistetero, su voz tranquila y firme, y hemos aprendido que la verdadera libertad no se encuentra en el poder ni en las riquezas. Se encuentra en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad para vivir según lo que sabemos, sin ataduras, sin miedo. La gente los escuchó en silencio, sin comprender completamente, pero con una curiosidad creciente. Las palabras de Pistetero comenzaban a sembrar la semilla de la reflexión. No era una idea fácil de aceptar, no en un mundo que había estado regido por las reglas de la fuerza, la opresión y el miedo. Pero algo en su voz, algo en la tranquilidad de sus gestos, comenzó a abrir las puertas de la mente de los aldeanos. No necesitamos hacer grandes cambios de inmediato, continuó Pistetero, solo necesitamos empezar a vivir como si ya fuéramos libres. Solo cuando dejemos de temer y aceptemos nuestra humanidad, nuestra verdadera naturaleza, podremos crear un mundo que refleje lo que hemos aprendido. Ewelpides, siempre el más impulsivo, añadió con entusiasmo, la libertad no se impone, se vive. Si ustedes, amigos, empiezan a vivir como los hombres libres que son, este lugar cambiará, este mundo cambiará. No necesitamos esperar más. Las palabras de Ewelpides eran simples, pero su energía era contagiosa. Poco a poco, los aldeanos comenzaron a mirarse entre sí, como si algo nuevo y profundo hubiera tocado sus corazones. No entendían completamente lo que los viajeros decían, pero el simple hecho de que dos hombres pudieran hablar de libertad sin temor, sin rencor, les dio una visión distinta de las posibilidades que el mundo les ofrecía. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, el día se fue transformando en una noche llena de estrellas, como si el propio universo celebrara el cambio que estaba teniendo lugar. No era un cambio repentino, ni espectacular, pero sí uno profundo y silencioso. La sabiduría de los cielos no necesitaba ser anunciada con fanfarrias. Se desplegaba suavemente, como el viento que acaricia la tierra, tocando la vida de cada ser, de cada rincón. Ewelpides y Pistetero se quedaron un rato más, observando el tranquilo murmullo de la aldea. Sabían que este era solo el primer paso, pero el viaje de regreso a la tierra había comenzado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría y reflexión. Si te ha gustado este recorrido a través de las enseñanzas y relatos que compartimos, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias, pensamientos y sabiduría que enriquecen nuestra vida cotidiana. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para que podamos seguir creciendo juntos. Tu apoyo es fundamental para seguir adelante.